En 2013 el mundo conoció a un papa diferente, un hombre de gesto sencillo, palabras valientes y un corazón argentino. Su nombre, Francisco. Su misión, acercar la iglesia al pueblo. El Papa Francisco nació el 17 de diciembre del año 1936 en un barrio llamado de Flores. Jorge Mario Bergoglio fue el hijo mayor de una familia de inmigrantes italianos. Su infancia fue muy humilde, que estuvo marcada por la fe, el trabajo y la gran calidez de un hogar sencillo. Tanto así que él contaba que la abuela le enseñó a rezar. Ella fue su primera catequicista. Así es, su abuela Rosa fue su primera maestra espiritual y el fútbol su primera pasión. Hincha de San Lorenzo de Argentina, que soñaba con goles y levantar trofeos y más trofeos. A los 21 años de edad, el Papa Francisco sufrió una grave infección pulmonar que lo dejó prácticamente al borde de la muerte. En medio del dolor, empezó a experimentar una extraña y profunda conexión con Dios. Poco después, decide ingresar al seminario, en donde años después, él contaba que ese día sintió que Dios lo esperaba y por eso me entregué a él. Jorge Bergoglio, como jesuita, eligió el camino de la sencillez. Enseñó filosofía y caminó por muchas villas en Argentina, enseñándole a los más humildes cosas para mejorar no solo su calidad de vida, sino para conocer el amor de Dios. Y en conclusión, escuchó más de lo que habló. Durante los años oscuros de la dictadura militar en Argentina, el padre Bergoglio se mueve entre el deber pastoral y las tensiones políticas. Su papel en esos años generó gran controversia, pero también mucha admiración. Y mucha admiración porque en esa dictadura militar hubo mucha tensión, muchos desaparecidos, pero su papel fue discreto, pero muy controversial. Porque según dicen, salvó muchas vidas. Pero muchas personas también le reprocharon por no haber alzado más y más la voz para salvar al pueblo argentino de la dictadura militar que presentaba Argentina en esa época. El Papa Francisco, hincha del Club Atlético San Lorenzo, nunca escondió su pasión por el fútbol. Siempre decía orgulloso que era argentino, de la tierra de Maradona, y siendo amante a este deporte, cuenta que en el césped encontró una metáfora de la vida: trabajo en equipo, lucha y esperanza. Jorge Bergoglio fue fanático del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, uno de los 5 grandes del fútbol argentino. Su padre lo hizo socio cuando tenía apenas 6 años de edad y toda la vida quedó enamorado de su equipo. Durante su papado, el Club San Lorenzo le envió una camiseta con su nombre y una réplica exacta del trofeo del campeonato del año 2013. Él la recibió y con una sonrisa dijo: San Lorenzo es mi club del alma. Cuando Argentina ganó su primer mundial en 1978, Bergoglio ya era sacerdote, pero no dejó de celebrar. Aunque llevaba una vida austera, esa noche fue parte de la alegría nacional. Y años después dijo: el fútbol es una de esas cosas que nos une más allá de la política o la religión. Y como dato curioso, el Papa Francisco no quiso ver la final de un mundial donde jugaba Argentina. Pues el Papa no quiso ver la final del mundial en 2014, cuando Argentina jugó la final contra Alemania en Brasil. El Papa Francisco no vio el partido. Dijo que prefería no sufrir y que lo dejaran tranquilo en su habitación. Su respuesta fue tan sencilla como divertida: soy un papa, no un mártir. A lo largo de su papado, el Papa Francisco recibió a futbolistas como Lionel Messi, Diego Armando Maradona, Ronaldinho, Buffon, Kaká y muchos más.
A todos les dijo algo parecido: ustedes inspiran a los jóvenes, pero recuerden que afuera de la cancha también se juega la vida. No le hagan daño a nadie y disfruten, sean felices. El 13 de marzo del año 2013, el mundo fue testigo de una elección histórica. Por primera vez, así es, por primera vez, un papa es latinoamericano, un jesuita, el papa del fin del mundo. Desde ese día, el cardenal Bergoglio se convirtió en el Papa Francisco y el mundo lo conoció como un líder cercano, sencillo, que rompe protocolos y que cree profundamente en una iglesia para los pobres y con olor a pueblo. Y algunos se preguntarán qué hacía Jorge Bergoglio antes de ser elegido papa. Pues se dice que estaba tranquilo, incluso estaba bromeando con otros cardenales. Al saber que había sido elegido, respondió con humildad: soy un pecador, pero confío en la misericordia de Dios. Pero también el Papa Francisco fue un poco polémico. Bueno, no un poco, fue bastante polémico, porque muchas declaraciones, muchas frases y muchas cosas que él dijo se volvieron extremadamente mediáticas y polémicas. Entre ellas están estas. Una vez el Papa Francisco dijo: ¿quién soy yo para juzgar? Fue una frase revolucionaria para un papa, dicha en una conferencia de prensa. Aunque no cambiaba la doctrina, abrió una puerta al diálogo a la comunidad LGTBI. Que esto a muchas, pero muchas personas no les gustó para nada. Otra de esas frases del Papa Francisco fue: la iglesia no puede obsesionarse con el aborto, el matrimonio gay y el uso de anticonceptivos. Y también generó demasiado debate, mucha controversia. Y es que muchos conservadores dentro del Vaticano lo consideraron como una corrección innecesaria al discurso moral de la Iglesia Católica. Y es que el Papa Francisco también dijo: la economía también mata. Y es que él denunció el sistema económico global por generar pobreza y exclusión. Pero también fue fuertemente criticado por sectores no solo políticos, sino también financieros. Porque decían: porque un papa está hablando sobre esos temas. Y es que, como quien dice, él prácticamente era el papa del pueblo. Otra de esas frases célebres del Papa Francisco fue: no hace falta reproducirse como conejos. Y esto hablando del equilibrio entre fe y la planificación familiar. Muchos consideraron que usó una comparación demasiado irrespetuosa, pero también Bergoglio estaba hablando, estaba dialogando, estaba dando su punto de vista de lo muy rápido que se están reproduciendo los seres humanos hoy en día. Esta fue una de las frases más polémicas del Papa Francisco. Hay muchos dentro de la iglesia que llevan una doble vida. Es mejor ser ateo que un cristiano hipócrita. Este fue uno de los duros mensajes a los creyentes que no practican ni lo predican, que generó incomodidad en sectores eclesiásticos, en sectores de la iglesia. Y muchos, pero muchos fieles creyentes a la iglesia católica dijeron: ¿pero por qué está diciendo eso? ¿Será que hay problemas internos dentro de la iglesia? ¿O será que no todo lo que brilla es oro? Pero para el Papa Francisco, el diablo también entra por el celular. Esto lo habló en el año 2022 cuando hablaba a los jóvenes y fue interpretado como una crítica duro al uso excesivo de las redes sociales y la tecnología moderna. Especialmente este discurso fue dado para los jóvenes. Y es que con el paso de los años cada vez se ve más que los niños desde temprana edad ya están cogiendo la tecnología y no están yendo a la iglesia. El Papa Francisco también dijo: el chisme es peor que el COVID.
Y esto lo dijo nada más y nada menos que en el año 2020, durante la pandemia, claro. Una frase que usó con un tono moralista para criticar las divisiones dentro de la iglesia, pero que fue vista como exagerada por algunos. Pues es que para algunos fue muy brusco lo que dijo, pero para otros fue la total realidad. Y es que eso se ve en el barrio donde vivas, en tu familia, en tu trabajo, en todo lugar. Y es que el Papa Francisco también habló sobre la guerra y dijo: la guerra no se puede justificar ni siquiera con Dios. Aunque fue aplaudido por muchos, también generó críticas por mencionar directamente a ciertos agresores, entre ellos la guerra entre Rusia y la guerra entre Ucrania. Y muchas, pero muchas más. Otra de esas frases polémicas del Papa fue: las mujeres ya tienen demasiado poder en la iglesia, incluso sin ser sacerdotisas. Esto lo dijo en una entrevista en el año 2020. Aunque defendía el rol femenino, esta frase fue leída e interpretada por algunos con una negación, como una negación de la posibilidad de un rol más activo y formal para las mujeres. Y otra de esas frases polémicas del Papa fue: el aborto es como contratar a un sicario para resolver un problema. Lo dijo en el año 2018, una frase que causó indignación en sectores feministas y defensores de los derechos reproductivos por su comparación tan extrema. ¿Que pudo ser extrema? Sí. ¿Pero que estaba diciendo la verdad? Sí. A algunos no les puede gustar, pero es la realidad. En un discurso en la Plaza Bolívar de Bogotá, mencionó con simpatía el clásico del fútbol colombiano entre Atlético Nacional y América de Cali, destacando cómo el deporte puede ser un punto de encuentro para los jóvenes y la sociedad en general. Durante su papado, recibió camisetas de varios equipos colombianos, incluyendo Millonarios, Junior, Nacional y Envigado, las cuales las bendijo con afecto. Estos gestos reflejan su cercanía y aprecio por el fútbol colombiano, integrándolo en su mensaje de unidad y paz. Él decía: una iglesia para los pobres. Y es que Francisco insistió desde el primer día en una iglesia con olor a oveja, que esté en la calle, en contacto con los marginados. Rechazó lujos, vivió en una residencia sencilla dentro del Vaticano y pidió una iglesia humilde al servicio de los necesitados. Francisco mostró apertura hacia temas sensibles, como diálogos con la comunidad LGTBIQ+, comprensión hacia los divorciados vueltos a casar y las críticas al clericalismo dentro de la iglesia. También estuvo en defensa al medio ambiente. Con su encíclica, fue el primer papa en dedicar un documento oficial a la crisis ecológica en el mundo. Denunció el daño al planeta y lo vinculó con la pobreza. También el Papa hizo parte de la reforma al Vaticano. Impulsó reformas curiosas para hacerlas más transparentes y eficaz. También combatió la corrupción y el uso indebido de fondos dentro del Vaticano, enfrentando resistencias internas. Bien, el Papa Francisco denunció injusticias sociales. Siempre fue un crítico claro del sistema económico global, del nacionalismo extremo y de la exclusión social. Su voz fue clave en temas como migración, desigualdad y la explotación. También hizo parte del nuevo estilo de liderazgo. Cambió el tono del papado, hablaba con lenguaje simple, hacía gestos espontáneos, escuchaba antes de condenar y se comunicaba con cercanía y con gran sentido del humor. Y el Papa también habló de cero tolerancia con el abuso. Después de los errores iniciales, tomó una postura firme contra el abuso sexual en la iglesia, removiendo obispos, endureciendo normas y pidiendo perdón
públicamente. Y es que para nadie es un secreto que durante la historia de la iglesia siempre han habido polémicas por algunos sacerdotes, obispos y hasta papas involucrados en ese tipo de temas. Además de eso, el Papa Francisco también promovió el diálogo con otras religiones, en especial con el Islam y el judaísmo, siendo el primer papa en visitar lugares como Irak o firmar documentos por la fraternidad humana con líderes musulmanes. Una frase que puede resumir el legado del Papa Francisco es: prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle que una iglesia enferma por encerrarse. Y eso fue un pequeño resumen de la vida del Papa Francisco. Espero que les haya gustado demasiado este video. Recuerda darle like, comentar, compartir y nada, nos vemos en la próxima.